Buenas tardes muchachos, bienvenidos al canal de Control Automático 2020. Sistemas de primer orden será el tópico del día de hoy, así que vamos allá. Primero hay que entender la definición matemática de un sistema de primer orden, la cual está definida por esta ecuación. Vemos que al lado derecho e izquierdo de la igualdad tenemos términos. Por ejemplo, el primero es K, que es la ganancia estática del sistema. La ganancia estática del sistema quiere decir una amplitud que se le va a multiplicar a un factor R de t, que es una función, y tenemos una función i de t. Tenemos la letra griega tau, que está en la derivada de la función i, que es la constante tiempo. Es un tiempo de muestra importante en los sistemas de primer orden que nos va a dar puntos de interés. R sería la señal de referencia de entrada, como dice ahí, y finalmente I la señal de salida del sistema. Si nosotros aplicamos la transformada Laplace a la anterior ecuación, y debemos considerar para en este caso condiciones iniciales, por eso ponemos una condición inicial y para el tiempo 0 igual a 0, es decir, condiciones iniciales despreciables, nulas. Nos queda la siguiente expresión, eso simplemente aplicando la transformada Laplace o con cualquier tabla que uno pueda tener, ¿ya? Y si factorizamos I de S, ya que al lado izquierdo de la igualdad tenemos repetida la expresión I de S, nos queda lo siguiente: I de S por tau por S más 1 igual a la ganancia estática por la función R de S. S es la nueva variable, ya que estamos cambiando de la variable tiempo a la variable S de Laplace, la variable S compleja, ¿ya? Entonces la función de transferencia, la relación matemática entre entrada y salida es la siguiente, la cual es K sobre tau S más 1. Eso es igual a una función de transferencia G de S, ¿ya? Ya que podemos reducir eso a un solo bloque. Ese bloque lo podemos ver como una representación de diagramas de bloques, como el siguiente. Tenemos una flecha que indica la entrada a un bloque GDS, que es la función de transferencia, y obviamente de ese bloque tenemos la función de salida. Entonces lo consideramos como un lazo abierto, ¿ya? Luego de entender la función de transferencia de un sistema de primer orden, tenemos que ver las respuestas a distintas señales de entrada. Primero vamos a analizar cuando la entrada es un impulso unitario. Es la siguiente respuesta. Podemos ver que es una respuesta decreciente que parte con un máximo cuando el tiempo es 0. Como podemos ver, ese valor máximo va a corresponder a la ganancia estática sobre la constante tiempo del sistema. Y eventualmente, mientras avanza el tiempo, aquí está medido en constante tiempo, tenemos 1 tau, 2 tau y así sucesivamente hasta 6 tau. No muestra el gráfico, pueden ser más. En la eventualidad de esa gráfica tiende a 0. Podemos ver que justo ahí al primer tau, a la primera constante de tiempo, nos muestra un valor entre el 30 y el 40% de la máxima amplitud. Pueden fijarse que ese 0,3 o 0,4 es el porcentaje, si lo llevamos a porcentaje, ¿ya? La segunda constante de tiempo, el valor decrece más, está entre el 10 y el 20%. La tercera constante de tiempo nos muestra que hay un valor inferior al 10%. Y el cuarto tau casi cercano a 0, quinto tau más cerca del 0, y eventualmente el sexto tau es también muy parecido a 0. Para ver este análisis matemático de esto, para entender cómo se comporta esto y cómo calculamos estos valores, tenemos que ver que la respuesta al impulso unitario tiene una explicación matemática, es decir, si I de S sobre R de S es nuestra función de transferencia, por lo tanto, la función de entrada que está dividiendo puede pasar multiplicando al otro lado y podemos obtener la salida, ¿ya? Esa salida podemos considerar que para el impulso unitario debemos recordar que su función de transferencia en Laplace es igual a 1. Por lo tanto, tenemos que decir que I de S, que es la salida, es igual a la función de transferencia. En este caso, cuando tenemos una entrada de impulso unitario. Por lo tanto, la salida es K sobre tau S más 1, y aquí hago un arreglo, multiplico por arriba por 1 sobre tau y divido también por 1 sobre tau hacia abajo, y eso es para
obtener una función de referencia equivalente k sobre tau por 1 sobre s más 1 sobre tau. ¿Por qué lo escribo? Porque la segunda forma que está luego de la flecha, esa forma de función de transferencia sí tiene función inversa directa, si lo vemos dentro de una tabla de transformadas de Laplace. Finalmente, esta es la función de la señal de salida en el tiempo y arriba tenemos su equivalente en el plano de Laplace. Entonces esa sería la respuesta al impulso unitario. Entonces, por lo que podemos ver, como tenemos una exponencial, entre más va creciendo el valor de t, que es el tiempo, se va acercando hacia el infinito. Recordemos que e elevado a menos infinito tiende a cero. Por lo tanto, obviamente va a decrecer esta respuesta. Con la función de la señal de salida en el tiempo podemos encontrar los puntos de interés que tenemos, es decir, los valores de la señal de salida para los valores de la constante tiempo. Me explico. Por ejemplo, aquí tenemos valores para la señal de salida. Por ejemplo, i cuando el tiempo es 0 es k por e elevado a 0 y cualquier número elevado a 0 es 1, por lo tanto sabemos que ahí tendremos la máxima amplitud, k sobre tau, que es la constante tiempo. Pero ¿qué pasa cuando el tiempo es la primera constante tiempo? Sería k sobre tau por e elevado a menos tau sobre tau. Y eso se puede simplificar y me queda k sobre tau elevado a la función e elevado a menos 1. Y eso es aproximadamente el 36,79% o 0,3679 de la ganancia estática sobre la constante tiempo. Y ahí tenemos un porcentaje que siempre va a ocurrir independiente de cuánto valga la constante de tiempo y cuánto valga la ganancia estática, siempre va a ser ese 0,3679. Ahí habría que simplemente cambiar los valores de la ganancia estática y de tau. Para el caso de 2 tau, cambiamos, aquí sería k sobre tau elevado por la exponencial de menos 2, ¿ya? E elevado a menos 2. Por lo tanto, aquí tendríamos el 0,1353 por la ganancia estática sobre tau. Y así sucesivamente, por ejemplo, para tercer tau, es decir, para tercera constante de tiempo, sería 0,0498 k sobre tau. Lo mismo para la cuarta constante de tiempo, cada vez se va acercando más a cero el valor. Podemos ver que para la cuarta constante de tiempo es 0,0183 por la constante estática, es decir, la ganancia estática sobre la constante de tiempo. Seguimos con valores de la señal de salida. Para el quinto tau, es decir, podemos seguir profundizando esto, es 0,0067 aproximadamente por la constante de tiempo sobre tau. Para la sexta constante de tiempo, cada vez esto se va acercando a 0, es 0,0025 por la ganancia estática sobre tau. Entonces puedo afirmar, simplemente por una inspección, puedo inducir que la señal de salida para cuando tienda al infinito es igual a 0. O sea, eventualmente la señal se va a hacer 0 cuando tenemos una respuesta de impulso unitario para un sistema de primer orden, ¿ya? Voy a cambiar ahora la respuesta, vamos a aplicar ahora un escalón unitario al sistema. Y tengo esta siguiente gráfica que es un deslizamiento exponencial bastante conocido para algunos. Vemos que tengo un índice de amplitudes. Esta amplitud máxima va a ser la ganancia estática, es decir, para un escalón unitario siempre la mayor amplitud será la ganancia estática, y tengo sus porcentajes o de forma decimal 0,1, 0,2 y así sucesivamente hasta llegar acá, es decir, porcentaje de la ganancia estática. Y obviamente vamos a inspeccionar sus valores de este sistema para ante distintas valores de la ganancia, de la constante de tiempo, ¿ya? Ahí tengo que para la primera constante de tiempo es aproximadamente entre el 60 y 70%. Para la segunda constante de tiempo es aproximadamente entre el 80 y 90%. La tercera constante de tiempo es casi el 95% porque está justo ahí a la mitad. La cuarta constante de tiempo ya se está acercando a la ganancia estática. La quinta constante de tiempo se acerca aún más a la constante estática. Entonces puedo afirmar que este sistema hacia el infinito
va a obtener el valor de la ganancia estática. Entonces vamos a inspeccionar eso de un punto de vista matemático. ¿Cómo lo vamos a inspeccionar? Realizando el mismo análisis. Ahora la señal de salida es, obviamente, ya sé que la señal de salida es la entrada por la función de transferencia del sistema, pero si es un escalón unitario, su función de transferencia del escalón, la función R, sería 1 sobre S. Por lo tanto, me queda abajo que la señal de salida es K sobre S por tau S más 1. Eso lo puedo separar por dos fracciones parciales, A partido S más B sobre tau S más 1, donde dos coeficientes lineales son A y B. Yo lo voy a separar a través de coeficientes de fracciones parciales, y eso lo puedo reescribir así, ¿ya? Simplemente estoy separando, y al separar me fijo que puedo aplicar el mínimo común múltiplo, es decir, lo que está dividiéndose un lado puede pasar multiplicándose el otro. Y eso me queda que K, la ganancia estática, va a ser igual a A, o sea, el coeficiente de fracción parcial A, por tau S más 1, más B, el segundo coeficiente de fracción parcial, por S. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primero vamos a expandir. A por tau S sería A por tau por S, y A por 1 es A, y me queda abajo K igual a A por tau S más A más B por S. Agrego un 0, ven después de la flecha hay un 0, porque ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a factorizar al otro lado de la igualdad, porque hay dos términos con S, el A por tau y el B, y agrego ese 0S que está en rojo, porque sumar 0 no afecta en nada, pero voy a eliminar todos los términos que tengan S y los voy a igualar, y todos los términos independientes los voy a igualar, generando un sistema de ecuaciones. Me explico, el 0 se va a igualar con los valores que tienen S, al otro lado, el A por tau más B, y el K se va a igualar a A. Es decir, la respuesta al escalón unitario me va a decir que resolver el sistema de ecuaciones me va a quedar como K igual a, es decir, la ganancia estática va a ser igual a la coeficiente A de la fracción parcial, y lo otro es 0 igual a por tau más B. Si A es igual a K, puedo pasar eso al otro lado restando, y sé que B es menos K por tau. Entonces, tengo lo siguiente. Y de S, la señal de salida es K sobre S menos K por tau, tau S más 1. Factorizando K, queda K factor de 1 sobre S menos tau sobre tau S más 1. Voy a hacer el arreglo al otro lado, simplemente al final me queda como K por 1 sobre S menos 1 sobre S más 1 sobre tau. Finalmente, en el dominio del tiempo, eso sí tiene fracción, transformada inversa de Laplace. Me queda como función de salida I igual a K por 1 menos la exponencial de menos t, el tiempo, sobre tau, la constante de tiempo, por el escalón unitario u de t. Y igual que lo anterior, la respuesta al escalón unitario, tengo que la señal, cuando el tiempo es 0, sería K por 1 menos e elevado a 0. E elevado a 0 es 1, 1 menos 1 es 0, cualquier número multiplicado por 0 es 0, por lo tanto su valor inicial es 0. Para el primer tau hacemos exactamente lo mismo, reemplazamos el valor de tiempo por tau y queda al final como la señal K por 1 menos la exponencial de menos 1, y eso me va a quedar como 0,63,21 por la ganancia estática, es decir, aproximadamente la primera constante de tiempo tenemos el 63,21% de la ganancia estática. Al segundo tau, siguiendo el mismo proceso, reemplazando, tenemos el 86,47% aproximadamente de la ganancia estática. Para el tercer tau, nosotros habíamos visto al ojo que era más o menos el 95%, y aquí nos confirma matemáticamente que es el 95,02 aproximadamente por ciento de la ganancia estática. A la cuarta constante de tiempo, cada vez nos vamos acercando más al valor de K. Fíjense que tenemos el 98,17% aproximado de la ganancia estática. Seguimos con la respuesta escalón unitario, entonces podemos ver que al quinto tau, la quinta constante de tiempo, tenemos el 99,33% aproximado de la ganancia estática. Y cada vez
nos cuesta más subir valores porque a la sexta constante de tiempo tenemos el 99,75% de la ganancia estática. O sea, cada vez que crecemos en este caso aumentamos menos el valor. Y obviamente puedo afirmar que la señal para hacia el infinito va a ser K aproximadamente. Respuesta para la rampa unitaria. Y aquí tenemos la famosa rampa unitaria. La rampa unitaria, a diferencia de los demás ejemplos, el valor se va hacia el infinito y podemos ver que tenemos valores que su amplitud es la ganancia estática por tau. Es decir, aquí aumentamos el valor. Y tenemos que la primera constante de tiempo es menor a la ganancia estática por tau. La segunda constante de tiempo es mayor a la primera ganancia estática por tau. A la tercera constante de tiempo tenemos casi 2 veces la ganancia estática por tau. A la cuarta constante de tiempo es igual la salida a 3 veces más o menos aproximadamente la ganancia estática por tau. Y así sucesivamente, cada vez va creciendo hacia el infinito. Entonces la respuesta a la rampa unitaria, vamos a hacer el mismo proceso anterior, vamos a analizar la señal de salida. Y en este caso la rampa unitaria es 1 partido s cuadrado. Eso es la rampa, ya esa es su definición en la transformada de Laplace. La rampa unitaria también nos va a generar una serie de fracciones parciales, 3 en este caso. Podemos ver acá con 3 coeficientes a, b y c. Finalmente nos queda esta expresión expandida. Al lado derecho de la flecha podemos ver que K va a ser igual a por tau s cuadrado más a por s más b por tau por s más b más c por s cuadrado. Simplemente un proceso de álgebra lineal conocido. Agrego ceros al mismo caso anterior. Tengo 0s cuadrado más 0s más k. Por lo tanto, ese 0s cuadrado, ese valor 0 se va a igualar por el a por tau más c. Y el otro 0 va a ser igualado al a más b por tau. Y el k va a ser igual a b. Entonces tengo 3 valores, o sea, 3 ecuaciones por un sistema de ecuaciones. Y ahí está el sistema de ecuaciones como les mencionaba. Entonces tengo que k es igual a b. 0 es igual a más b por tau. Por lo tanto, simplemente despejando, sé que a es igual a menos k por tau. 0 es igual a por tau más c, por lo tanto ese c es igual a menos k por tau cuadrados. Entonces la función de salida en el plano de Laplace sería I de s menos k por tau sobre s más k sobre s cuadrado menos k por tau cuadrado sobre tau s más 1. Simplemente por una especie de simplificación y factorización puedo ver aquí que es k es factor de 1 sobre s cuadrado más tau factor de 1 sobre s más 1 sobre s más 1 por sobre tau. Todo ese término se puede aplicar la transformada inversa. Y su transformada inversa, es decir, en el dominio del tiempo, la señal de salida es k, es decir, la ganancia estática por el tiempo menos tau sobre tau por 1 menos la exponencial de menos t sobre tau. Todo eso es factor también del escalón unitario. Entonces la respuesta gráfica se puede afirmar, y ahí tengo los mismos análisis, es decir, vamos a ver que parte en cero el sistema, pero a medida que va creciendo la primera constante de tiempo tengo aproximadamente el 36,79% de la ganancia estática por tau. Y en el segundo periodo, es decir, la segunda constante de tiempo, tengo aproximadamente el 100,1353% de k por tau. Y seguimos con esta respuesta de rampa unitaria. Al tercer tau tenemos aproximadamente el 2,0498 por k por tau. Cuarta constante de tiempo aproximadamente 3,0183 k por tau. Quinta constante de tiempo aproximadamente 4, eso si lo pueden simplificar. Y la sexta constante de tiempo aproximadamente 5 de k por tau. Entonces en el infinito se puede afirmar que esto va a ser infinito, es decir, cada vez va a ir creciendo, es decir, esto no para, la rampa unitaria
no nos frena, el sistema no va a estabilizar en un punto, sino que va a seguir creciendo permanentemente. Tenemos un ejemplo aquí de análisis para entender esto. Se tiene un circuito RC en serie. Este circuito RC es el que tenemos acá. Tiene un voltaje Bin de entrada, voltaje Bout de salida, que es el voltaje aplicado en el condensador, y se tiene que la resistencia es de 1 kilo ohm y la capacitancia es de 4700 microfaradios. Se pide determinar la función de transferencia de este circuito, y 2, analizar la respuesta de este sistema ante un impulso a escalón y una rampa unitaria. Entonces la función de transferencia, por ley de Kirchhoff de voltaje, porque como es un circuito serie, se tiene que el voltaje de entrada es igual a la suma de los voltajes parciales, que sería el voltaje de la resistencia y el condensador. Por lo tanto, ese voltaje de entrada es igual a, por ley de Ohm, la corriente que circula por el circuito por la resistencia más un voltaje de salida, ya que el voltaje en el condensador es el mismo voltaje de salida, ¿ya? Se sabe que la corriente que circula en un condensador, en un capacitor, es la capacitancia del condensador por la derivada del voltaje que se le aplica al condensador respecto al tiempo. En este caso, la corriente que circula por el circuito IDT es igual a la capacitancia por la derivada del voltaje de salida respecto al tiempo. Si se reemplazamos, tenemos que el voltaje de entrada es igual a R por C por la derivada de el voltaje de salida respecto al tiempo más el voltaje de salida. Y si reemplazamos ese R por C, ese 1 kilo ohm de resistencia y esos 4700 microfaradios de capacitancia, serían 4,7. ¿Ya? La función de transferencia, entonces, como ahí dice, considerando condiciones iniciales despreciables, la transformada a Laplace se obtiene como lo siguiente. Por lo tanto, en la función de transferencia, la relación de voltaje de salida sobre entrada es 1 sobre 4,7 S más 1. Entonces, la respuesta al impulso, muchachos. Podemos ver en esta gráfica que tenemos esta línea azul, es la señal de impulso, es decir, el impulso aparte en un periodo muy pequeño, justo cuando se activa el sistema, llega hasta C1, que es el 100% de la energía que le va a entregar al sistema, ¿ya? Con el cual va a excitar este circuito de RC, el 100% del voltaje que se le está aplicando. Ese es el 100%, ¿ya? Que si yo, ese 100% me va a activar los 5, aquí hay 5 tau, fíjense que ahí están los valores, 4,7 es el tau, por lo tanto ahí hay una amplitud, y ahí están las amplitudes, cada vez esas amplitudes se van a tender a cero, y estos valores de amplitud corresponden con los valores teóricos de salida. Me refiero, ese valor de que tenemos en 0,0783 en la primera constante de tiempo es ese porcentaje que habíamos visto por la ganancia estática dividido tau. En este caso la ganancia estática es 1 en el sistema y la tau es 4,7. Por lo tanto, en esa amplitud, en ese momento es 7, casi un 7,83%. La respuesta del escalón. La diferencia de la respuesta del escalón es que ahora el sistema del escalón parte en 0 y llega hasta 1 y se mantiene en 1 el escalón, es decir, le entrega el 100% de la energía permanentemente, y ahí tenemos justo los valores y son muy cercanos a los valores teóricos porque aquí ya no dependen tanto de un valor de ganancia estática o tau. Aquí están los valores, que es el primero es el 63,2%, el 86,5%, 95% y así sucesivamente. Tenemos 5 constantes de tiempo y lo que uno puede afirmar es que este valor en el infinito va a llegar a ese 100% de la ganancia estática, que en este caso la señal de entrada es el voltaje de, como dice su nombre, voltaje de entrada, es decir, el voltaje que se aplica en bornes, y el valor que hay en la salida es el voltaje que se aplica en el condensador. Ese es el voltaje de salida. Por lo tanto, en el infinito tendremos ese 100% del voltaje aplicado en el condensador. Y un análisis de respuesta a rampa. La diferencia está acá, que el análisis de rampa, el circuito, suponiendo que la energía fuera infinita, que nosotros pudiéramos generar más energía de la que tenemos, sabemos que a nivel físico eso no pasa, porque aquí tenemos 30 veces la amplitud en lazo abierto, que quiere decir que teóricamente si la rampa tuviera energía infinita, te daría 30 veces la energía del voltaje que se está aplicando sobre el condensador. Y el condensador
se está energizando, va obteniendo ese voltaje, por ejemplo, de una amplitud de 18,8 veces la energía aplicada en bornes a la quinta constante de tiempo, ya que supuestamente la rampa tiene esa capacidad. Las rampas ideales no existen ya que las rampas solamente van a llegar hasta el 100% de energía, pero a nivel matemático eso es lo que pasa. Bueno muchachos, esto es el fin del video de análisis de sistema de primer orden. Espero que les haya servido. Si hay dudas o consultas la pueden dejar en la caja de comentarios. Cuídense.